Buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Jaime Andrés Ortega Mazorra, capacitador, consultor y coach organizacional. Vamos entonces a continuar con nuestro curso El control interno, responsabilidad de todos. Hoy iniciamos el tema número 3 y tema final, que le hemos dado el nombre de El control interno es responsabilidad de todos. Antes de ir a la sección que corresponde el día de hoy, primero hablemos del objetivo de aprendizaje de este nuevo eje temático, que es el principal en intención del curso que estamos haciendo. El objetivo es generar conciencia en todos los servidores públicos de todos los niveles y sensibilizarlos para que entiendan que el control interno es un sistema donde absolutamente todos tenemos responsabilidad, no solamente en su implementación, sino también en su mantenimiento y en la mejora continua del sistema de control interno. Que no sigamos entendiendo, y lo reitero, que esto es responsabilidad de un área en particular, llámese oficina de control interno, auditoría interna, gerencia de control interno de gestión o quien haga sus veces, sino que todos estamos involucrados en la implementación del sistema de control interno. Muy bien, entonces vamos hoy a nuestra sección número 6, donde les voy a mostrar cuáles son los actores e instancias de participación en este sistema de control interno. Entonces vamos a explicar en qué consisten estos actores. Antes de mencionarles cuáles son, hay una pregunta clave que debemos contestarnos, y es ¿quiénes son esos actores o esas instancias que participan en el sistema de control interno? Muy seguramente muchos de ustedes tienen claro quiénes son esos actores, o muchos de ustedes pueden saber que hay algunos, o muchos pueden no tener claridad absoluta en quiénes son estos actores. Entonces se trata de eso, ¿no? De que ustedes puedan identificar cada uno de esos actores o esas instancias que participan en la implementación del sistema de control interno, y sobre todo cuál es su rol o cuáles son las funciones, cuáles son esas responsabilidades que deben cumplir. Bien, entonces vamos con ellos para poder comenzar su identificación. El primero de los actores es el gerente o el representante legal. El segundo es el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El tercero, los servidores públicos en todos los niveles, independientemente de la jerarquía que desempeñan en la entidad, todos formamos parte también de ese sistema de control interno como un actor. El cuarto, la oficina de control interno o quien haga sus veces, o la gerencia de control interno de gestión. El quinto, los comités departamentales y municipales de auditoría, que es una figura nueva que se agrega como parte de las instancias de participación en el sistema de control interno institucional. Bien, entonces vamos a desagregar cada uno de ellos para que ustedes lo entiendan mucho mejor y se acerquen más al entendimiento de lo que cada uno de estos actores tiene como responsabilidad. Bien. Comencemos identificando eso, ¿no? Y yo les haría esta pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos actores que les acabo de mencionar? Que muchas veces uno dice, sí, yo sé que el gerente tiene ahí algún rol dentro del sistema, que existe una instancia consultiva que le han dado el nombre de Comité Institucional de Control Interno. Sé que nosotros también como servidores públicos participamos activamente en el sistema de control interno, que también está la oficina que como evaluador independiente tiene que hacer algo ahí con el sistema, y que ahora se creó una figura nueva que es el Comité Departamental Municipal de Auditoría Interna. Pero muchas veces no sabemos qué le corresponde hacer a cada uno. O muchas veces ni siquiera sabíamos que existen estos actores. Entonces se trata de explicar en detalle qué es lo que cada uno de estos hace. Comencemos entonces con el gerente o el representante legal.
Si estamos hablando de una alcaldía, pues ya sabemos que es el alcalde. Si estamos hablando de una gobernación, el gobernador. Si estamos hablando de un ministerio, el ministro. Si estamos hablando de un departamento administrativo, pues el director de ese departamento administrativo. Si estamos hablando de entidades adscritas o vinculadas a un departamento o a un municipio o a un sector del Ejecutivo del Orden Nacional, estamos entonces hablando de quiénes son los responsables de gerenciar esas entidades. Puede ser el gerente de un hospital o su director o el presidente de una empresa industrial y comercial del Estado o una empresa de servicios públicos o la denominación que tenga en cada una de estas entidades adscritas o vinculadas, que también actúa como representante legal. Ese sería, digamos, el primer actor. Pero ¿cuál es su responsabilidad? Fíjense que hay 5 responsabilidades muy importantes. Vamos a mencionarlas y agregar algo de análisis a cada una de ellas. La primera es que el gerente o el representante legal no solamente tiene que adoptar, sino implementar y fortalecer la estructura de control. Eso lo tiene que hacer como un mecanismo de autoprotección que le permita dar cumplimiento a lo que le toca hacer misionalmente, que es el quehacer institucional. Entonces fíjense cómo aquí la responsabilidad del representante legal es garantizar a través de dar las condiciones para que ese sistema de controles funcione. Si el representante legal no garantiza eso, seguramente que el sistema de control interno no va a funcionar de la manera como se requiere. La segunda responsabilidad tiene que establecer la política de administración de riesgos de la entidad. En el decreto 648 del año 2017 se dejó clarísimo que el representante legal es quien preside, o sea, hace la presidencia del Comité Institucional de Control Interno y que tiene la responsabilidad de aprobar la política de administración de riesgos. Entonces, el comité en pleno le presenta esa política y él tiene que aprobarla. Eso se asimila al concepto de establecer la política de administración de riesgos como una de sus responsabilidades. Pero adicionalmente a eso tiene que determinar todos aquellos lineamientos que le permiten a su entidad contar con un contexto acorde al direccionamiento estratégico de la entidad. ¿Qué quiere decir eso? Dar todas las políticas que orientan a la entidad para dónde va. Es decir, tiene que determinar todos los direccionamientos estratégicos de la entidad para poder enrutarla, para poder que la entidad tenga su carta de navegación. Esa es otra de las grandes responsabilidades del representante legal. Pero aquí viene una responsabilidad operativa que tiene que realizar seguimiento a los indicadores estratégicos de la entidad y con base en los resultados que arrojen esos indicadores tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que al representante legal le llegan los resultados de todos los mecanismos de verificación que aplica la entidad, llámense indicadores. Y haciendo una analítica de los datos que resultan de esos indicadores, tiene que tomar decisiones. Entonces los mecanismos de verificación se vuelven el insumo básico para que el representante legal tome decisiones como una de sus responsabilidades. Y la quinta y última es que tiene que disponer de una serie de recursos, no solamente recursos físicos, sino recursos económicos, o sea, presupuesto, y recursos tecnológicos, que son muy importantes hoy día, más los recursos de infraestructura y de talento en la organización que se requiere para implementar y fortalecer el sistema de control interno de su entidad. Si no dispone de estos recursos en todas estas categorías, ya sabemos que los recursos físicos hacen alusión a la infraestructura donde se presta el servicio, pero también a los sistemas de información y a los equipos que se requieren para apoyar la implementación del sistema de control interno. Inclusive en los recursos físicos hoy en día se ha considerado también el ambiente de trabajo. Esas condiciones medioambientales en que los servidores públicos se desempeñan para prestar el servicio. Bien, recomendación que se asigne dentro de la estructura de la planeación estratégica un proyecto de inversión donde se fortalezca institucionalmente el control interno. Muchos lo hacen con esfuerzo de gestión sin recursos de inversión, con solo presupuesto de funcionamiento, pero esto también hay que volverlo un proyecto de inversión para fortalecer todo el sistema de control interno institucional. Bien.
El segundo actor o instancia de participación, el Comité Institucional de Control Interno, del cual ya hemos hablado bastante, pero aquí vamos a puntualizar. Primero, cuál es su integración y segundo, cuáles son sus funciones. Este comité está integrado por el representante legal como máximo superior jerárquico y la norma determina que es quien preside este comité o esta instancia consultiva en materia de control interno. Pero también está allí explícitamente, o como dicen los abogados, exegéticamente o taxativamente, el jefe de planeación o quien haga sus veces va a formar parte integral de este Comité Institucional de Control Interno. Y van a estar también ahí formando parte integral de este comité los representantes del nivel directivo, ojo, que designe el representante legal. Entonces aquí se le dio una discrecionalidad al representante legal para que determine a su libre albedrío quienes forman parte de su nivel directivo de este comité. No necesariamente lo tienen que integrar todos los directivos, los que él designe, porque la norma lo facultó para que tenga esa discreción. Pero también estará aquí como parte integrante de este comité un representante de la alta dirección para la implementación del modelo estándar de control interno. Y aquí es muy importante hacer la claridad que todas las entidades en su comité institucional de coordinación de control interno tienen que tener un representante suyo para que ayude a coordinar todas las acciones internas para la implementación del modelo estándar de control interno, que como ustedes saben, y lo vamos a ver más adelante en otro eje temático o en otra sección mejor, cómo forma parte de la séptima dimensión de mi PG el modelo estándar de control interno. Entonces ahí hay unas obligaciones. Tenemos que tener en este comité un representante de la alta dirección que ayude a coordinar todas las acciones de gestión que requiere la entidad para implementar el modelo estándar de control interno, que finalmente es la herramienta que garantiza la implementación del sistema de control interno. Y por último aparece también formando parte integral de este comité el jefe de control interno o quien haga sus veces, que además de participar con voz, más no con voto, porque no puede volverse juez y parte, respetando su autonomía e independencia, actúa también como secretario técnico de este comité. Bien, pero miremos cuáles son las funciones de este comité, que es lo importante que ustedes conozcan. Además de la integración, las funciones. Este comité tiene que evaluar el estado del sistema de control interno. Entonces, cuando por las diferentes fuentes internas o externas lleguen los informes de evaluación al sistema de control interno, aquí es en este comité donde se evalúan esos resultados y se determina qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer, dónde hay que mejorar. Esas evaluaciones pueden provenir internamente de la Oficina de Control Interno, quien haga sus veces, o la Gerencia de Control Interno de Gestión, o pueden provenir también de los resultados de la autoevaluación que hacen los líderes de los procesos, cuando hacen esas autoevaluaciones continuas y generan recomendaciones de mejora al sistema de control interno, o pueden provenir de agentes externos, que pueden ser los organismos de control o los mismos ciudadanos a través del sistema de quejas, peticiones, reclamos, denuncias y sugerencias. Ahí también pueden haber insumos que le permiten a este comité evaluar el estado del sistema de control interno. Pero adicionalmente a eso tienen unas funciones muy puntuales. Por ejemplo, este comité tiene que aprobar el plan anual de auditorías que presenta el jefe de control interno o quien hace sus veces. Entonces, esa dependencia a través de su líder le presenta a este comité cómo va a hacer la auditoría durante la anualidad y este comité debe aprobar. Pero adicionalmente a eso, tiene que también aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor. ¿Qué es el Estatuto de Auditoría Interna? Son todas las reglas de juego que están determinadas en un documento que se llama así, Estatuto de Auditoría Interna, para con el auditado. Es decir, ahí están las condiciones, los criterios de cómo se va a hacer la auditoría y la forma de hacer esa auditoría y las responsabilidades de unos y otros, tanto del auditor como del auditado. ¿Para qué? Para que una vez aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, eso entre en ejecución y acompañe y soporte el ejercicio de la planeación de las auditorías anuales. Pero también ellos aprueban el Código de Ética, pero aquí estamos hablando del Código de Ética del auditor. O sea, todos aquellos principios y valores que en la ejecución de la auditoría debe tener en cuenta el jefe de auditoría y su equipo de auditores en el momento que van a ejecutar las auditorías internas. Bien,
Y adicionalmente tiene que servir de instancia para resolver todas aquellas diferencias que surjan en el desarrollo de la auditoría interna. Muchas veces hay que declarar inhabilidades para el ejercicio de auditoría. Entonces, ese tipo de cosas están aquí en esta instancia para ser resueltas. Diferencias, vuelvo y repito, que surjan, pero exclusivamente en desarrollo del ejercicio de auditoría interna, no en otros ámbitos. También tienen ellos que conocer, y no solamente conocer, sino resolver todos aquellos conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría, que también son muy dados a ejecutarse en el ejercicio de auditoría interna de las entidades públicas. Y finalmente, y esta es muy importante, es que tienen que aprobar la política de administración de riesgos. O sea, este comité la estructura con apoyo de la Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación, la presentan aquí en este comité institucional de control interno y el representante legal, que es quien lo preside, aprueba esa política. Fíjense en lo importante de conocer cuáles son las funciones de este comité, porque del cumplimiento de ellas es que vamos a poder decir que el sistema de control interno está funcionando. Muy bien. Aparecen el tercer actor o instancia de participación, que son los servidores públicos en todos los niveles. O sea, todos los que de alguna manera participamos en la gestión pública desde el área donde nos desempeñamos. Pero miremos cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos de cualquier nivel de la estructura jerárquica de una entidad pública. Primero, nosotros tenemos que desarrollar de forma eficiente los procesos en los que participamos. Las áreas a las que pertenecemos tienen asociados unos procesos. Ya sabemos que un proceso es una secuencia lógica de actividades que me transforma unos insumos, que me entrega un proveedor interno o externo y que con el uso óptimo de unos recursos los transformamos en unas salidas que se llaman productos, bienes tangibles o servicios intangibles que les entregamos a unos grupos de valor o a unos ciudadanos. Pues nosotros tenemos que desarrollar de manera eficiente esos procesos en los cuales participamos. Esa es nuestra responsabilidad como servidores públicos considerados individualmente. Pero también tenemos la responsabilidad, y ojo que esto sí es muy importante, de identificar todos eventos potenciales indeseables que pueden generar afectación al cumplimiento del objetivo del proceso, que se llaman riesgos, y que finalmente pueden terminar entorpeciendo mi labor. Entonces tengo que tener yo la responsabilidad de identificar esos riesgos, pero también de establecer cuáles son los controles que están asociados a esos riesgos en los procesos y en las actividades donde yo me desempeño. ¿Para qué? Para que en el momento que se intente materializar un riesgo, yo active ese mecanismo de control que he diseñado y que tengo la obligación de ejecutar para combatir o minimizar el riesgo. Es muy importante aquí hacer la distinción o la precisión mejor de que la identificación de riesgos y establecimiento de controles es de cada uno de nosotros como servidores públicos individualmente considerados, no es de la Oficina de Control Interno ni de un organismo de control. Es nuestra esa responsabilidad, aquí se los estoy presentando. También tenemos la responsabilidad como individuos, servidores públicos, considerados de manera particular, de hacerle el seguimiento a los indicadores definidos para el proceso. Todos los procesos tienen unos mecanismos o unos instrumentos de medición que me miden el grado de avance y desarrollo de lo que me toca hacer. Pues nosotros tenemos que hacerle seguimiento al resultado de esos indicadores para poder tomar decisiones en tiempo real. Si el indicador me advierte que se me está desviando algo, que no lo estoy haciendo bien, pues yo tengo que tomar o una acción preventiva. Si el indicador me determina una causa potencial que me puede generar impactos a futuro, o si el indicador me está manifestando que se está materializando un riesgo y que debo tomar una acción correctiva. Bien, también tenemos la responsabilidad de definir y aplicar los planes de mejoramiento que surjan de los ejercicios de mejora. Entonces, cuando ya conocemos los resultados de las evaluaciones, cuando tenemos ya unos indicadores que nos dan unos datos para tomar decisiones, seguramente muchas de las decisiones, dependiendo de lo que me diga el indicador o el informe de auditoría o la fuente donde me están alimentando la mejora, pues yo tengo que adelantar una serie de compromisos que van a ir a unas acciones o preventivas o unas acciones detectivas o unas acciones correctivas, dependiendo de
si ya se ha materializado un riesgo o si tengo la oportunidad de adelantar una acción de mejora sobre una observación susceptible de mejorar administrativamente. Pero la responsabilidad de definir y aplicar esos planes de mejoramiento que surjan de cualquier fuente de mejora es nuestra, es de los servidores públicos individualmente considerados, obviamente sobre el ámbito de aplicación de lo que nos corresponde, o sea, de lo que estamos facultados y de lo que somos responsables. También tenemos otra responsabilidad no menos importante, yo diría que bastante significativa, y es que tenemos que tomar acción sobre lo que corresponde al autocontrol en nuestros puestos de trabajo. Es decir, que tenemos que tener diseñados y ejecutados mecanismos de control que cuando los apropiamos y los aplicamos se convierten en la toma de acciones de autocontrol con respecto a nuestros puestos de trabajo, o sea, la responsabilidad que tenemos. ¿En qué se concluye eso? Que el control interno es intrínseco al desarrollo de las actividades de todos los cargos. Por tal razón, nosotros siempre tenemos que tener la disposición a tomar acción en materia de autocontrol sobre lo que es de nuestra responsabilidad. No podemos pretender que el ejercicio del control sea responsabilidad de otros, es responsabilidad nuestra sobre lo que nos corresponde hacer, sobre las funciones que tenemos a cargo, sobre las tareas que ejecutamos para cumplir con esas funciones que dan respuesta a las actividades de los procesos que a su vez están determinadas en unas políticas de operación de la entidad. En conclusión, nosotros tenemos que tomar acción para el autocontrol en nuestros propios de trabajo. Somos responsables de lo que hacemos, en nuestra responsabilidad se haga y se haga bien y logre cumplir con los objetivos y con las metas de la entidad. Y finalmente tenemos que dar cumplimiento a las políticas de operación. ¿Qué son las políticas de operación? Son unas guías de acción generales que están asociadas a cada uno de los procesos y más particularmente las políticas de operación se construyen para las actividades de un proceso donde sea una instrucción de carácter general pero mandatoria, obligante, que recae sobre una población objetivo que en una temporalidad tiene que cumplirla. Y esas políticas de operación pueden estar determinadas por una norma o pueden discrecionalmente estar definidas por la administración como un mecanismo de autocontrol y están asociadas a los procesos y a los procedimientos. Entonces nosotros como servidores públicos individualmente considerados tenemos que dar cumplimiento a esas políticas de operación que ha determinado la entidad. Gusten o no nos guste porque es una obligación que tenemos. Muy bien. El cuarto actor, la oficina de control interno o la gerencia de control interno de gestión o quien haga sus veces. Actúa como evaluador independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley 87 del año 93 le ha dado la facultad de, al margen de todo lo que sucede en la entidad, tener una propia opinión de cómo evoluciona el sistema de control interno. Entonces, cuando la oficina de control interno actúa como evaluador independiente, lo que quiere hacer es generar valor, generar acciones o recomendaciones de mejoramiento. Por eso las oficinas de control interno son unas oficinas de apoyo a la gestión, porque generan valor. Es un apoyo estratégico a la dirección y así se debe entender. No entender a las oficinas de control interno, auditoría interna o a las gerencias de control interno de gestión como unas áreas punitivas cuyo único fin es sancionar o encontrar el fraude. No. Las oficinas de control interno son evaluadores independientes que generan valor, que le ayudan a la entidad de manera estratégica a cumplir con su misión institucional. Y así las debemos concebir, para efectos de que les aportemos a ellas toda la información que requieren para poder hacer su rol como evaluadores independientes de manera efectiva. Pero ¿cuáles son las funciones que están asociadas a esa evaluación independiente? Lo primero es que proporcionan apoyo a todas las actividades que tienen que ver con la evaluación de riesgos. Entonces ahí van a jugar un papel muy importante. Sin querer decir eso que las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces o las gerencias de control interno de gestión tengan que identificar, analizar y valorar los riesgos de los demás, no. La responsabilidad de evaluar o administrar los riesgos es de cada uno de los líderes de los procesos con sus equipos gestores del proceso. Pero control interno sí puede apoyar todas esas actividades desde el punto de vista conceptual y metodológico, para que los responsables apropien y apliquen muy bien todo ese concepto de la administración de riesgos. Pero también las oficinas de control interno, quienes hacen sus veces, tienen esa función de monitorear la exposición de la organización frente a los riesgos,
¿Qué quiere decir eso? Que si ellos determinan que hay unos riesgos críticos que pueden amenazar o poner en vilo el cumplimiento de la misión institucional, pues ellos tienen que hacer un monitoreo, determinar cuáles son esos riesgos críticos y con base en ellos formular su plan de auditoría, pero también comunicar esa criticidad de materialización de riesgos a la alta dirección representada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. También ayudan a fortalecer la entidad y prevenir la corrupción. ¿Por qué? Porque el decreto 338 del año 2019, que fortaleció el sistema de control interno y creó la red interinstitucional de transparencia anticorrupción, que se conoce como la red RITA, les dio también a ellos esa facultad de ayudar a fortalecer la entidad con un carácter eminente preventivo, identificando cuáles son aquellos riesgos de corrupción que si se llegaran a materializar le generarían unos impactos catastróficos a la entidad. Entonces ellos también actúan en prevención de la corrupción. Tienen otra labor muy importante funcional, que como todos los procesos de todas las dependencias tienen controles, ellos tienen que determinar si esos controles que están asociados a todos los procesos de la entidad de responsabilidad de los líderes, dependiendo del proceso que manejan, son eficaces, es decir, si están ayudando a la entidad a cumplir con las metas, si están garantizando su efectividad, es decir, que son tan buenos que no se van a vulnerar los procesos y se van a cumplir los objetivos de los mismos y por ende los objetivos de la entidad. También la Oficina de Control Interno, quien haga sus veces, tiene que hacer un seguimiento a la planeación estratégica para determinar mediante alertas tempranas si alguno de los compromisos no se está cumpliendo, es decir, si estoy fallando en los proyectos o en las actividades de estos que apuntan a cumplir con una meta institucional. Y yo tengo que advertirlo como una alerta temprana para que el responsable tome los correctivos a que haya lugar. Por eso es que hacen seguimiento a la planeación estratégica. Y tienen una labor que a muchos no nos gusta, pero es la labor del auditor interno o las oficinas de control interno. Y es informar lo que ellos observan mediante una figura que son los hallazgos. Donde un hallazgo tiene una condición, un criterio, una causa y un efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen un criterio de auditoría que todos debemos cumplir cuando ellos hacen esa labor, pero puede haber una condición que les demuestre a ellos que se está cumpliendo el criterio, que puede ser una norma, un procedimiento, un estándar, un protocolo. Y entonces cuando ellos determinan que bajo X condición se está incumpliendo el criterio, pues ellos aportan el origen de ese incumplimiento, o sea, eso que se vuelve una condición de incumplimiento del criterio mediante la identificación de las causas, o sea, ¿por qué usted está incumpliendo lo que debe cumplir y yo se lo estoy volviendo una condición de incumplimiento? Y le suman unas consecuencias, o sea, si usted sigue con esa actitud de incumplir el criterio de auditoría, que se volvió una condición asociado a un origen causas, le puede pasar esto, entonces le asocian las consecuencias. Eso es lo que se llama un hallazgo, ¿no? Una debilidad que encuentra control interno, una observación grande que encuentra control interno sobre lo que todos estamos obligados a hacer dentro de un deber ser. Y una vez que ellos informan esos hallazgos, pues también proponen las recomendaciones de forma independiente y siempre con un alcance preventivo. Por eso son herramientas de apoyo y mejoramiento a la gestión. Entonces fíjense la labor tan importante de control interno que siempre va a proporcionar apoyo. Cuando estructura los hallazgos va a ser para recomendar la mejora y siempre va a ser preventivo de la corrupción, le va a hacer seguimiento a la planeación para advertir si vamos en esa ruta estratégica para cumplir con las metas o no. Entonces la labor de control interno es una labor muy loable, siempre con carácter positivo hay que mirarla. Nunca pensar que la labor de control interno es punitiva y sancionatoria. O que están mirando es dónde está el fraude. Eso es un efecto de, no quiere decir que la oficina de control interno, si lo detecta, no lo vaya a poner en conocimiento. También es su responsabilidad, pero no es el fin último. El fin último es ser una herramienta de apoyo y mejoramiento a la gestión. Y vamos con el quinto y último actor o instancia de participación del sistema de control interno y son los comités departamentales y municipales de auditoría. Que como les mencioné en otra sección anterior, esto es una figura nueva que se incorporó. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo un principio que es el de la coordinación interinstitucional.
Entonces, ¿qué mejor que existan comités departamentales y municipales de auditoría para que hagamos un trabajo colaborativo? Pero finalmente lo que se quiere aquí es profesionalizar, mucho más la labor del ejercicio de auditoría interna. Y ahí ese comité departamental y municipal de auditoría y sectorial también se conforma de la siguiente manera. En la rama ejecutiva del orden nacional, entonces estará integrado por los jefes de control interno de todas las entidades que conforman cada sector. Y ustedes saben que en el ejecutivo del orden nacional tenemos 24 sectores. Entonces cada uno de esos sectores va a tener un comité sectorial de auditoría. Pero en el orden territorial, que es donde me quiero ubicar en este momento, están todos los jefes de control interno de las entidades, tanto del nivel central como del nivel centralizado de la entidad territorial, así también como las entidades que hagan parte de la rama ejecutiva del territorio, pero que soliciten estar en este tipo de comités. Los comités de la rama ejecutiva del orden nacional, o sea, los sectoriales, pues van a estar retroalimentando a través de sus jefes de control interno todo el ejercicio de la auditoría. Ahí van a compartir las mejores prácticas, van a hacer lo que se conoce como el benchmarking, ¿sí? Van a compartir mucho conocimiento y lo van a gestionar en torno de ¿qué? De profesionalizar el ejercicio de la auditoría. Y lo mismo sucede en el orden territorial. Cada departamento tendrá un comité de auditoría departamental, cada municipio tendrá un comité de auditoría municipal, cada distrito tendrá un comité distrital de auditoría. Vuelvo y repito, para hacer un trabajo colaborativo, para que se profesionalice mejor la práctica de la auditoría, para que se compartan esas mejores prácticas, para que se construyan herramientas de auditoría mejores, a la vanguardia, con normas internacionales de auditoría, para que se estructuren los programas de capacitación de los auditores para fortalecer sus competencias. Eso es lo que se quiere lograr en estos comités departamentales y municipales de auditoría. Pero miremos cuáles son las funciones de estos comités, bien sean del orden nacional, sectoriales, o los del orden territorial, en los distritos, municipios y gobernaciones. La primera es proponer temas prioritarios en las auditorías. Entonces, hacer un trabajo colaborativo, territorial o sectorial, para decir, mire, ¿qué es lo más importante que debemos auditar aquí en nuestro territorio o en nuestro sector? Segundo, para analizar las mejores prácticas y casos de éxito en materia de control interno. Qué bueno que si alguien que forma parte de un sector o de un territorio, departamento, distrito o municipio tenga una mejor práctica para convertir eso en un caso de éxito y compartirlo a los demás, para que se pueda gestionar el conocimiento y que a los demás también se les permita innovar. Pero aquí también se hace la canalización y se proponen las acciones de capacitación para los auditores internos. Entonces, ¿cuáles son las necesidades sentidas en materia de fortalecimiento de competencias del ejercicio de auditoría interna? Que todos van a manifestar y se canalizan entre todos y se hace una única propuesta que va a beneficiar todo un territorio. Aquí es donde se hacen las propuestas para fortalecer el sistema de control interno, de acuerdo a las necesidades sentidas de todos y cada uno de los que forman parte de estos comités. Y finalmente aquí es donde se apoya a las entidades que requieran del fortalecimiento de otras que tengan mejores experiencias o que tengan mayores capacidades, y se le hace seguimiento también a las auditorías o a nivel sectorial o a nivel territorial. Y ya sabemos que cuando hablo de nivel territorial estoy hablando de departamentos asociados a gobernaciones, distritos, los que tienen esa categoría, o municipios. Entonces ahí se apoyan entre todos y se le hace seguimiento a esas auditorías. Qué importante saber cómo están funcionando estos comités departamentales y municipales de auditoría en cada una de las regiones, a ver si están activos y se está haciendo ese trabajo colaborativo y se está logrando la intención que se busca aquí. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Esto era lo que teníamos para esta sección. Espero que haya quedado claros no solamente cuáles son los actores y las instancias de participación del sistema institucional de control interno, sino cuáles son los roles y las responsabilidades de unos y otros, y que ustedes los sepan identificar, y sobre todo que sepan también que ustedes forman parte de esas instancias de participación y que en ejercicio del autocontrol
cumplen un rol fundamental. Y saber también que existe un evaluador independiente con un rol muy definido, que existe una instancia consultiva que lidera todo el fortalecimiento del control interno, que el representante legal tiene una labor muy puntual y que se suma unos comités a nivel sectorial y a nivel territorial muy importantes para fortalecer ese trabajo colaborativo y profesional que debe hacerse en el ejercicio de la auditoría interna. Muchísimas gracias. Nuevamente tienen a disposición toda mi información para que me consulten por cualquiera de las vías que requieran, o por la llamada al celular, o por el mensaje de WhatsApp, o un mail también, que por cualquiera de esas vías estaré muy dispuesto a atenderlos. Muchísimas gracias nuevamente. Que descanse.